Hola, muy buenas tardes. En esta sesión les vamos a hablar sobre la transcripción y la traducción. Esta plática la va a impartir el equipo 5, que está conformado por Puente Rodríguez Ismael, Ramírez Mendoza Dante Vladimir, Reyes Josué Iván, Rodríguez Rojano Zarel y Romero Cruz Jessica. Empezaremos hablando de la transcripción, y cuál es el proceso por el cual una molécula de ADN, un segmento de una molécula de ADN va a ser transcrita o va a ser copiada esa información a una molécula de ARN para finalmente ser traducida en una proteína. Durante el proceso de la transcripción se observa que un trifosfato ribonucleótido va a ir uniéndose uno a la vez a una base complementaria de la cadena del ADN. Esta forma es complementaria de tal forma que a la adenina del ADN se le va a unir un uracilo, a la citosina del ADN se le va a unir la guanina y a la timina se le va a unir la adenina y a la guanina se le va a unir la citosina. Es importante notar que en este proceso en el que los ribonucleótidos trifosfatos se van ir uniendo, va a ocurrir un ataque del oxígeno 3' al enlace trifosfato, de tal forma que se va a desprender una molécula de pirofosfato que se va a escindir a su vez en dos fosfatos inorgánicos. De esa forma se va a establecer un enlace fosfodiéster entre las bases sucesivas que se van uniendo a lo largo de la cadena. La cadena del ARN va a ir creciendo en una dirección 5' hacia la dirección 3', y esta dirección ya está fijada y es en la dirección en la que siempre va a ocurrir la transcripción. Dentro de este proceso podemos ubicar 3 fases, las cuales incluyen una fase de iniciación, en la cual va a actuar la ARN polimerasa, que se va a unir a un sitio de unión dentro de la cadena de ADN. Es importante recalcar que en esta cadena de doble ADN va únicamente a utilizarse una hebra, que va a ser la plantilla en donde va a ocurrir la transcripción. Va a haber un punto de inicio en el cual la ARN polimerasa va a empezar su proceso, y se puede notar también que durante el transcurso de la transcripción, la ARN polimerasa va a ir avanzando en la cadena en una dirección de la 3' hacia la 5' desde esta fijada. También va a haber un punto de término sobre la cadena plantilla, el cual va a indicar hasta dónde la ARN polimerasa va a transcribir el ARN. También durante el trayecto que transcurre la ARN polimerasa, la hebra de ADN se va a ir desenrollando, creando una burbuja de transcripción, esto para permitir la réplica de la información del ARN. Una vez que la molécula de ARN ha sido finalizada, pues esta se va a desprender de la molécula de ADN, y la dirección en la que el ARN va a ir creciendo va a ser una dirección de 5' hacia la 3'. Como ya se explicó anteriormente, a partir de un gen o una hebra molde de ADN, se utiliza como molde para realizar una copia, pero en forma de ARN, iniciando así una etapa post-transcripcional donde los transcriptos sufren un tipo de modificación nombrado splicing, lo cual se ve representado en esta animación. Bueno, antes de empezar a explicar cómo funciona este proceso, es importante recalcar que el ARN mensajero nuclear se va a conocer como transcripto primario o como un ARN mensajero inmaduro, mientras que el ARN citosólico va a ser denominado como un ARN mensajero maduro.
Sabiendo esto, podríamos decir que el splicing es el proceso en donde se pasa de un ARN mensajero inmaduro a un ARN mensajero maduro, el cual es más pequeño, con extremos protegidos y que pueden salir del núcleo. En este proceso, los ARN mensajeros nucleares, los cuales poseen intrones y exones, van a sufrir un proceso en donde se produce la pérdida de los intrones y se lleva a cabo la reunión de los exones. Un intrón es la parte del gen que no codifica ningún aminoácido, mientras que el exón es la porción de un gen que sí codifica aminoácidos. Para que se lleve a cabo la maduración del ARN mensajero, se debe de formar un spliceosoma, el cual está compuesto por algunas moléculas que están constituidas por proteínas con pequeñas moléculas de ARN. Estas son conocidas como SNRNP. Y pues bueno, el spliceosoma va a comenzar cuando un tipo de SNRNP se une al extremo 5' del intrón, mientras que otro tipo de esta misma proteína se une al extremo 3' del mismo intrón. Cuando estas proteínas se unen al intrón, hacen que los extremos 5' y 3' del intrón se acerquen y de esta forma creen un bucle, al mismo tiempo que los extremos de los exones también se acercan para finalmente unirse. Posteriormente, eso se separa del intrón y los exones se juntan o se empalman. Entonces ahí es donde se deshace el spliceosoma y se liberan las proteínas, las SNRNP, formando así un ARN mensajero maduro. Y bueno, por otra parte tenemos al splicing alternativo, el cual es importante ya que permite obtener a partir de un transcripto primario de ARN mensajero distintas isoformas de ARN mensajero y sobre todo proteínas, las cuales pueden tener funciones diferentes. Hay diferentes tipos de empalme alternativo que incluyen el uso de sitios alternativos de empalme en los extremos 5' y 3', en exones de casete, intrones retenidos y exones que son mutuamente exclusivos. Este tipo de splicing, bueno, entre estos tipos de splicing se destacan el casete del exón, en el cual un exón puede ser empalmado fuera de la transcripción primaria o puede ser retenido. También tenemos a los exones mutuamente exclusivos, donde uno de los dos exones se conserva en los ARN mensajeros después del empalme, pero no ambos. Por otra parte está el sitio alternativo 5', en donde se usa una unión de empalme alternativa para el sitio 5' y cambia el límite del extremo 3' del exón. También tenemos al sitio alternativo 3', que se usa, el cual usa una unión de empalme alternativa, pero esta vez en el sitio 3' y cambia el límite 5' del exón. También tenemos a la retención del intrón, en donde una secuencia puede ser empalmada como exón o simplemente esta puede ser retenida. También tenemos a la selección de promotores alternativos, el cual es el único método que va a dar lugar a un dominio N-terminal alternativo. Y por último, tenemos a la selección de sitios de poliadenilación alternativos, en donde podemos decir que es el único método que pueda dar lugar a un dominio C-terminal alternativo. Traducción. De forma general se define a la traducción como el proceso por el cual una célula elabora proteínas usando la información genética que lleva un ARN mensajero. Este proceso de traducción se divide en tres fases principales: la fase de inicio, la fase de elongación y la fase de terminación.
En la fase de inicio, tenemos que en primer lugar, la subunidad menor del ribosoma se une al ARN de transferencia iniciador que lleva un aminoácido de inicio, el cual es la metionina. Cabe recalcar que en las células eucariotas se necesitan por lo menos de 12 factores de inicio. Varios de estos factores de inicio son proteínas citosólicas muy específicas. Por mencionar algunas son la EIF, EIF1, EIF1A y la IF3. Posteriormente, el complejo formado por la subunidad menor del ribosoma y el ARN de transferencia iniciador se unen al extremo 5' del ARN mensajero y lo escanean de tal forma que recorren el mensaje hasta alcanzar una secuencia nucleotídica que reconoce, la cual contiene el codón de inicio, que en este caso es AUG, que codifica para una metionina. Una vez que el complejo alcanzó el codón de inicio correcto AUG, la subunidad mayor del ribosoma se unirá a todo este complejo y los factores de inicio se eliminan. De esta manera concluye la fase de inicio. Bueno, durante la etapa de elongación, cada vez que un codón nuevo está expuesto, pasa lo siguiente. Un ARN de transferencia correspondiente se une al codón. La cadena de aminoácidos existente, que en este caso puede ser polipeptídica, se une al aminoácido de RNA de transferencia mediante una reacción química. Y el ARN mensajero se desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que expone un nuevo codón para que se lea. Para culminar este paso, tenemos la terminación de la traducción, en este caso que es la biosíntesis de proteínas. La terminación es el momento en el que la cadena polipeptídica es liberada, dejando de crecer. Comienza cuando un codón de terminación, en este caso podría ser uracilo adenina guanina, uracilo adenina adenina o uracilo guanina adenina, aparece en el RNA mensajero. Esto, cuando es introducido en el ribosoma, dispara una serie de eventos que dan como resultado final la separación de la cadena de su RNA de transferencia, permitiéndole flotar hacia el citosol. Puede darse el caso de que, pese a haberse realizado la terminación, el polipéptido todavía necesita tomar la forma tridimensional correcta para que se convierta en una proteína bien formada. Y bueno, pues eso ha sido todo por nuestra presentación. Agradecemos por su atención y a continuación dejamos nuestras referencias que utilizamos para la elaboración de esta presentación.